Este tipo es el sanador más fuerte de todo el continente. En la batalla final contra la calamidad, ninguno de los cazadores era lo suficientemente fuerte para acabar con los dragones, pero tenían voluntad, y con la voluntad de por medio nadie murió en el campo de batalla, sin importar lo graves que fueran las heridas, pero eso resultó ser una maldición. Sus aliados se hartaron de no poder morir, ser rescatados de la muerte, remendados desde cero y devueltos a la guerra una y otra vez era peor que caer en combate, así que se volvieron contra el único que los mantenía con vida. El general clavó una espada en el hombro de Will y dijo, ahora sabes lo que se siente al sufrir. Ese fue el final, sin voluntad de luchar, el ejército se desmoronó, los dragones no dejaron que nadie se fuera, y Will descubrió que ni el Sanede más fuerte del mundo sale con vida del estómago de un dragón. ¿Pero crees que eso es todo? Will despierta 5 años en el pasado con cada recuerdo del apocalipsis todavía en su cabeza, sabe exactamente lo que viene, y esta vez decide que no se va a quedar atrás solo curando gente, va a aprender a pelear, entrará en la Academia de Magia Ofensiva y dejará de depender de los demás para proteger a las personas que le importan, hasta que nota la carta sobre la mesa, el formulario de inscripción. Si estaba allí, entonces significaba que realmente había vuelto en el tiempo. Will abre la puerta y se enfrenta al mundo exterior, año 416 del calendario Solsario, una semana antes de la fecha de inscripción en la Academia High Leg. Hace 5 años, había pensado que el dragón le había quitado la vida, no sabe lo que pasó, pero si su último deseo fue realmente concedido, entonces sabe exactamente lo que tiene que hacer. Va a inscribirse en Schwartz. La Academia de Magia Ofensiva, era de conocimiento común que los sanadores no podían usar magia de ataque. Will pretendía destruir esa idea de una vez por todas, habría obstáculos, muchos, pero llevaba los recuerdos de su vida pasada y toda la magia de curación que había dominado en ella. Si usaba todo lo que tenía, podría cambiar el futuro, esta vez, lucharía con sus propias manos. Schwartz era la mejor escuela del mundo para aprender magia de batalla, decían que el sistema de élite allí podía convertir a cualquier mago en un combatiente de primera línea, alguien que había conocido en su vida pasada también era graduado, pero las teorías de la academia estaban muy bien guardadas, solo los estudiantes tenían acceso, probablemente no había precedentes de un Sanede inscribiéndose en Schwartz, la cuestión era cómo sortear eso. Al final, podría reducirse al dinero, debido a la reputación de la escuela, los nobles invertían mucho en ella, si tan solo hubiera logrado traer su fortuna de su vida pasada, pero no, de cualquier manera, la recompensa que recibió como Sanede era generosa, el problema era el tiempo, incluso si empezaba a trabajar ahora, no ganaría lo suficiente antes de la fecha de inscripción. Una voz llama su nombre, Will la reconoce de inmediato, su hermana, había vuelto al pasado y ella seguía viva, ella le pregunta si le dolía el estómago, Will niega con la cabeza diciendo que le entró polvo en el ojo, ella se ríe y le desea un buen día. Will piensa que en esta vida puede prevenir la tragedia que le sucede más tarde, su magia de curación sería suficiente, puede salvar a las personas que no pudo salvar antes. Dice que descubrió algo, su hermana quiere saber qué está pasando. La Alianza de Academias de Magia era una organización que reunía a todas las academias del reino y tomaba decisiones sobre la educación mágica. En ese entonces, el presidente de la Alianza también ejercía como director de la Academia Schwartz, pero hubo un periodo en el que prácticamente desapareció de las reuniones. En la finca del director ese mismo día, estaba de pie junto a una cama. Su nieta yacía inconsciente, empapada en sudor frío, él apoya la mano en su rostro y llama su nombre, Marie, dice que el Sanede de hoy tampoco fue lo suficientemente bueno, pero que encontrará a alguien capaz de curarla, le pide que aguante un poco más, por eso el presidente seguía desapareciendo, estaba completamente consumido por cuidar de su nieta enferma. En la línea de tiempo anterior, la magia de curación de la época no había podido salvarla y ella había muerto, entonces alguien entra por la ventana y le pregunta al director si estaría dispuesto a dejar que él se encargara de ese trabajo. El director reconoce al chico de inmediato, era Will, el estudiante becado de High Leg, cuyo talento en magia de curación era bien conocido dentro de la alianza, aunque no esperaba que fuera del tipo que se cuela por las ventanas. Will se rasca la cabeza y se ríe, piensa que su yo del pasado nunca habría hecho algo así, pero perder una vida podría haberlo vuelto más audaz. De cualquier manera, no hay tiempo que perder, ni para él ni para la chica, y él puede curarla. El director le pregunta cuáles son sus intenciones. Will dice que pueden hablar de eso más tarde y que primero necesita permiso para tratar a su nieta. La enfermedad ha progresado más rápido de lo que esperaba. Los dos se miran fijamente durante unos segundos, entonces el director cede y le dice a Will que le demuestre lo que tiene. Will se sienta junto a la chica en la cama y mira hacia adelante, un poco tenso. Piensa que el director de una academia de magia ofensiva tiene exactamente el tipo de ojos que esperarías, el tipo que acaba con tu vida en el acto si cometes un solo error equivocado. Aún así, respira hondo, le toma la mano y comienza a usar su magia de curación. Su capacidad de maná disminuyó cuando regresó al pasado, pero las fórmulas aún las recuerda. La fórmula para tratar la enfermedad de Sora no se suponía que fuera descubierta hasta dentro de 2 años, pero su yo actual ya la conoce. La chica abre los ojos, Will exhala un suspiro de alivio y dice, gracias a Dios que funcionó. Con una sonrisa,
le dice que su resistencia está completamente agotada y le pide que descanse. Ella se gira, ligeramente avergonzada, y asiente. El director pregunta si Marie realmente está bien, ella lo confirma y dice que no recuerda la última vez que se sintió tan ligera. El anciano casi se echa a llorar en el acto, dice que lo entiende perfectamente, y que es un alivio enorme. En otra habitación, el director le da las gracias a Will, dice que si hay algo que pueda hacer por él, solo tiene que pedírselo. Will le agradece y dice que la petición no es difícil, como el director acaba de ver, su magia de curación es de primer nivel, no le queda nada que aprender en ese campo, por eso quiere inscribirse en la Academia Schwartz. El director le pregunta a Will si realmente quiere poner un talento como el suyo en una academia de magia ofensiva en lugar de una de curación, y si entiende lo que eso significa. Will lo confirma. El director estudia los ojos del chico por un momento, luego dice que su autoridad existe exactamente para días como este, y que se encargará de todo. Le da la mano a Will. En otra habitación, un hombre comenta que ese viejo zorro, cuando menos lo esperas, hace algo tan imprudente. Se pregunta si Will podrá siquiera seguir el ritmo del plan de estudios de Schwartz, un sane tan blando como él. El día de la ceremonia de entrada, el director da un discurso frente a todos. La Academia Schwartz es un internado especializado en magia ofensiva con un plan de estudios único, amplios terrenos, numerosos campos de entrenamiento, instalaciones de investigación y una biblioteca masiva. Cuenta con exalumnos influyentes y recibe apoyo directo del reino. No hay mejor institución para aprender magia ofensiva. Ningún sane se había inscrito allí nunca. El director está seguro de que muchas dificultades esperan a Will, pero si estudia en esta academia, podrá convertirse en un verdadero mago. Will piensa en su pasado. Aquí, en este lugar, cambiará su destino. Después de la inscripción y del inicio de las clases, Will se encuentra con su primer obstáculo. Un profesor le dice que empiece. Will asiente, conjura un hechizo de fuego en la palma de su mano y dispara, pero solo sale humo. El profesor declara otro fracaso, dice que no puede dejar que Will asista a clase hasta que pueda darle a un objetivo con magia ofensiva básica, y le dice que vaya a practicar a los campos de entrenamiento detrás de la escuela. Will se disculpa y le pregunta al profesor si al menos puede enseñarle cómo hacerlo. No hay manera de practicar algo que no sabe. El profesor responde que enseñar a un sane no es más que una pérdida de tiempo. Will pregunta si al menos podría estudiar teoría en la biblioteca, pero el profesor fue tajante, no había libros para sanadores allí. Fue entonces cuando un estudiante rubio lanzó un hechizo sin previo aviso y se lo disparó directamente. Will se tiró al suelo. El rubio se rió preguntando si ni siquiera podía esquivar un ataque básico. Esto era una academia de magia ofensiva, no había lugar para débiles que ni siquiera sabían cómo protegerse a sí mismos. En otras palabras, era su propia culpa por recibir el golpe. El profesor estuvo de acuerdo con el estudiante, dijo que Will debería pedirle a la academia de sanadores que lo aceptara de vuelta. El rubio, Ulpis, terminó con una sonrisa diciendo que al menos allí encontraría gente lo suficientemente amable como para consolarlo. Will se levantó y miró hacia atrás con odio en su rostro. Más tarde, sentado en un banco, enfrentó la realidad. No había señales de progreso en la magia ofensiva, sabía que sería difícil. La magia de curación y la magia ofensiva provienen de fuentes completamente diferentes. Los magos convierten el maná usando fórmulas de hechizos, y el tipo de maná define lo que pueden hacer. El maná dinámico produce fuego, explosiones, destrucción. Los sanadores solo poseen maná estático, pero Schwartz tenía reputación de forjar magos de batalla de primer nivel a partir de casi nada. Tenía que haber algún método aquí. Si pudiera aprender a convertir el maná estático en dinámico, estaba seguro de que podría dominar el resto. El problema era que ni siquiera era posible acercarse a las clases. Los profesores y los estudiantes menospreciaban a los sanadores por igual. Aún así, no podía rendirse. La persona que admiraba había comenzado con poco maná y lo había refinado todo allí en Schwartz. Venir aquí no había sido un error. Forcejear en la oscuridad tampoco iba a llevarlo a ninguna parte. No tenía permiso para entrar a la biblioteca, pero tal vez valía la pena intentar colarse. Una voz cortó el silencio preguntándole qué hacía afuera a esas horas. Will se disculpó automáticamente y luego reconoció a la persona frente a él. Ella se acercó, mirando hacia abajo, luego levantó la vista y sostuvo la mirada de Will directamente. Era la señorita Verónica. Sintió el peso de ese encuentro. En su vida pasada, habían luchado en el mismo campo de batalla. Ella era una maga de batalla de primera clase, y en los momentos finales habían estado juntos. Su espada mágica podía cortar cualquier cosa al instante, y ahora, en esta vida, tenía la oportunidad de volver a encontrarse con ella. Fue entonces cuando notó que ella tenía su espada en la mano. Verónica dijo que había visto a un estudiante sospechoso, y era natural estar en guardia. Quería saber qué tramaba, si estaba planeando algo o si solo estaba ansioso por aprender. Will evaluó la situación en una fracción de segundo. Verónica estaba en un nivel completamente diferente al de Ulpis. Si ella atacaba, él estaba perdido. Respondió que era solo ansias. Ella guardó la espada, dijo que estaba bien entonces. Will confirmó su nombre, y Verónica asintió, pero quiso saber si así es como se dirigía a una profesora. Will se sorprendió. En su vida pasada, la diferencia de edad entre ellos no había sido tan grande. Verónica explicó que había saltado grados y se había convertido en profesora poco después, comenzando ese mismo año. Dado su talento, tenía mucho sentido.
y fue entonces cuando Will vio la oportunidad. Preguntó si podía asistir a sus clases y cómo haría para inscribirse. Verónica respondió que todavía no tenía su propia clase, había saltado grados y apenas había asistido a clases regulares ella misma. Ese año, solo era asistente de enseñanza, asignada para responder las preguntas de los estudiantes. La idea era que, al tener una edad cercana, los estudiantes se sintieran más cómodos con ella. Sin embargo, por alguna razón, nadie le preguntaba nunca nada. Perfecto. Will fue directo al grano. Si un Sanede quería aprender magia ofensiva, ¿qué creía ella que debería hacer? Verónica dijo que había notado algo extraño en su flujo de maná, así que era él, el recién llegado del que todos hablaban. Un Sanede aprendiendo magia ofensiva era algo raro, pero si había algún método para manejar el maná dinámico, ciertamente podía enseñárselo. Will se sorprendió, pero Verónica continuó sin titubear. Aún así, sería imposible que usara magia ofensiva, tenía demasiado maná estático, incluso si lograba forjar maná dinámico, simplemente se disolvería en el estático, e incluso usando un método alternativo, la fórmula no funcionaría. Will preguntó directamente si no había ningún método para que un Sanede usara magia ofensiva. Verónica dijo que no. Will asimiló la respuesta, el plan se había venido abajo, pero rendirse allí no era una opción. Si no existía ningún método, tendría que crear uno él mismo. Le agradeció a Verónica y dijo que lo pensaría más por su cuenta. Verónica dijo que no había terminado aún. Era cierto que los sanadores no podían usar magia ofensiva, pero había una manera para que un Sanede se convirtiera en mago de batalla. Will no entendió lo que quiso decir con eso. Verónica señaló la espada en su propia cintura, blandirla así, y puedes derribar a un enemigo. Luego señaló la silla junto a ella, hecha de madera, construida para sentarse, pero si alguien la tomaba y la tiraba a otra persona, la derribaría con facilidad. Nadie piensa en usar una silla como arma porque fue hecha para otra cosa, como se usa depende de quien la sostiene, y lo mismo aplicaba para su mano, podía darle un toque ligero. Will quedó desprevenido, entonces Verónica le dio un golpecito en la frente y dijo que también podía lastimarlo de esa manera. En resumen, todo se reducía a la aplicación, cualquier cosa podía convertirse en un arma dependiendo de cómo se usara. Will lo entendió de inmediato, estaba hablando de usar la magia de curación para atacar. Verónica lo confirmó con un asentimiento. No podía entender porque nunca había pensado en eso antes, ni siquiera había considerado la posibilidad. Verónica explicó que eso era exactamente lo que definía la naturaleza de cada persona, por eso los magos de batalla no tenían interés en la curación, y los sanadores no tenían interés en el combate, pero él probablemente era diferente. El simple hecho de que se hubiera inscrito en una academia de magia ofensiva ya lo convertía en una anomalía, y en realidad, su maná no era el de un Sanede puro. Will pensó que tal vez no lo había notado debido a la regresión. Verónica le dijo que fuera consciente de eso, que abrazara la furia agresiva dentro de él. Si lo hacía, su magia de curación seguramente sería capaz de aplastar enemigos. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Will todavía estaba pensando en lo que Verónica había dicho. Su analogía había sido extraña, pero fue un verdadero revelación. Se preguntó por qué ella no había mostrado ninguna resistencia a la idea de que un Sanede usara magia ofensiva, y era extraño que ya tuviera una teoría preparada para ello. El instructor cortó sus pensamientos. Como la clase tenía un número impar de estudiantes, Will también participaría en los combates de entrenamiento de ese día. El hecho de que no pudiera usar magia ofensiva era su problema, incluso si recibía una paliza unilateral, cosecharía lo que sembró, y los enfrentamientos ya estaban decididos. Will se enfrentaría a Ulpis, era una trampa evidente. Ulpis Omen provenía de una familia noble conocida y siempre estaba rodeado de secuaces, pero por lo que Will había observado en clase, Ulpis no era solo un hombre, era un auténtico mago de batalla. Ulpis gritó que la magia de curación no funcionaba contra la humillación, y que Will se iría a casa llorando después de recibir una paliza. Will encontró su personalidad irritante de una manera que no había esperado. En el pasado, lo habría ignorado, pero esta vez el tipo realmente se le metió debajo de la piel. Quería probar la teoría de Verónica de todos modos, y tal vez devolver un poco el golpe. Se dirigió a Ulpis formalmente y dijo que no aceptaría una rendición. Will respondió que no tenía intención de rendirse, pero tenía una propuesta. Si perdía la pelea, reconocería que no tenía talento para la magia ofensiva y dejaría a Schwartz. El instructor dijo que era una decisión sabia. Will continuó, pero si ganaba, quería permiso para asistir a las clases regulares. El instructor preguntó qué tontería era esa. Ulpis gritó que un debilucho se aferraba a una ilusión imposible solo para enfrentar su miedo, y que si no había nada que romper, no habría ninguna diversión en absoluto. El instructor cerró la discusión. Las hipótesis imposibles eran una pérdida de tiempo, ambos deberían tomar sus posiciones. Levantó la mano y pidió que comenzara el combate. Ulpis se concentró, invocando varios dagas a su alrededor, gritó que Will contemplara su magia de creación de cuchillas, innumerables espadas conjuradas de la nada, listas para golpear a un cobarde que ni siquiera podía usar magia ofensiva básica. Will se concentró justo después, canalizó su magia de curación, abrió los ojos con toda concentración y comenzó a esquivar las cuchillas de lado a lado. Ulpis se sorprendió.
Will reflexionó mientras se movía, la verdadera esencia de su magia de curación era la manipulación de la vida, controlar la actividad vital y maximizar el poder curativo natural del cuerpo, pero la curación no era lo único que podía controlar. Si convertía eso en una forma ofensiva, Ulpis le gritó que dejara de actuar como si fuera algo especial solo porque había tenido suerte. Will activó el refuerzo físico, agarró una de las cuchillas en el aire y, en un solo movimiento, apartó todas las demás, quedaron suspendidas congeladas por un momento antes de caer al suelo con un seco tintineo. Eso era exactamente lo que necesitaba. Colocó la daga frente a él y dijo que la tomaba prestada, estaba listo para pelear. La multitud no tenía idea de lo que acababa de pasar. Alguien preguntó si eso era magia ofensiva. Will pensó que no, era magia de curación usada ofensivamente. Aparentemente, nadie más podía notar la diferencia. Ulpis no lo aceptaba, gritó que Will tenía que estar bromeando, que podía invocar muchas más cuchillas que eso. Un mago de batalla no podía perder contra un Sánede. Will avanzó, desviando cada cuchilla que le llegaba. Ulpis se frustró aún más, no es cuestión de cantidad. Declaró que iba a hacer las espadas más grandes. Quería ver qué pensaba Will de eso. Will bloqueó con la daga. Ulpis gritó incrédulo y empujó más fuerte. Añadió giro a las cuchillas y arrojó todo lo que tenía. Will pensó que tendría que subir un poco el refuerzo físico. Bloqueó el golpe. Ulpis gritó que era imposible. Me curaré bien después, dijo Will mirándolo. Perdóname. Movió la daga. Una pared de arena se levantó entre ellos. Ambos retrocedieron. Desprevenidos, el profesor había intervenido, la arena era suya, dijo que todavía quedaban otros combates y les dijo a ambos que se calmaran. Will miró fríamente a Ulpis en el suelo y preguntó si podía unirse a las clases regulares a partir de la próxima vez. Ulpis apretó los dientes y le dijo que hiciera lo que quisiera. Will le agradeció. Mientras se alejaba, pensó en lo que acababa de sentir. Esa era su forma de magia ofensiva, y había funcionado mejor de lo que esperaba, ya que había vencido a un talentoso mago de batalla de su misma edad, todo gracias a la profesora Verónica. Había un camino para que un Sánede se convirtiera en mago de batalla, podía convertirse en un mago de batalla. Miró hacia arriba a la bandera de la academia. Ulpis murmuró al profesor que lo que había pasado fue un accidente durante la clase y podría convertirse en un problema. Dijo que realmente no quería tener que informar cada detalle a su padre, y que el profesor debía entender lo que eso significaba. El profesor estuvo de acuerdo, no podían tener a un Sánede actuando con arrogancia por allí. En el aula, Will pensó que finalmente podría asistir a clases, iba a aprender todo lo que había que saber sobre magia ofensiva. El profesor entró, miró brevemente a Will y volvió a mirar al frente de la clase. Anunció que la lección sería sobre la creación de herramientas mágicas, iban a ensamblar bombas de hielo, repartiría los materiales y debían seguir las instrucciones mientras infundían maná. Will reconoció el formato. En la Academia de Sanadores había una clase similar, pero allí solo hacían pociones y objetos de recuperación. Tenía sentido que aquí estuvieran haciendo armas, probablemente esperaban que todos infundieran maná dinámico, pero para la creación de herramientas mágicas, la naturaleza del maná no importaba tanto, la mayor parte dependía de los materiales. Debería poder manejar esta clase sin problemas. Comenzó a añadir la rama de árbol de llama en polvo al fragmento de golem de hielo, entonces la piedra de maná comenzó a brillar de manera diferente. Will la arrojó con refuerzo físico, la explosión sacudió la parte trasera de la sala. Will yació en el suelo, rodeado de púas de hielo, mirando al techo como un idiota. El profesor lo llamó la atención en el acto, quería saber qué creía que estaba haciendo. Will explicó que la piedra se había activado antes de que él siquiera la infundiera con maná, pero el profesor no estaba interesado en excusas, le estaba descontando puntos de su calificación. Las risas vinieron desde el fondo de la sala. Ulpis se rió junto con todos los demás, mirando a Will con esa extraña expresión. Will le devolvió la mirada con furia. En la siguiente clase sobre criaturas mágicas, una salamandra estaba frente a él. El profesor advirtió que los estudiantes con calificaciones bajas debían sentarse en la primera fila y prestar mucha atención. Will apenas había terminado de procesar lo cerca que estaba de esa cosa cuando la salamandra le escupió fuego. Lo bloqueó con una olla. El profesor preguntó por qué llevaba un caldero. Will dijo que era necesario. El caldero fue confiscado. Así que así es como quieren jugar, pensó Will. Lo dejan asistir a clases, pero no tienen intención de dejar que aprenda nada. Una chica lo observaba desde la distancia con una expresión ligeramente incómoda. El acoso no se detuvo allí. El profesor seguía llamando a Will para que respondiera preguntas sobre material que nunca había visto. Fuera del aula, alguien le dijo al instructor que Will se había portado mal, y se quedó sin cenar por eso. De vuelta en el dormitorio, Will se acostó mirando al techo. El viento soplaba en su contra en esta escuela, y era implacable. Todavía había una montaña de problemas por delante, pero estaba progresando, y no podía dejar que este mezquino acoso se interpusiera en eso. Además, había peleado con sus propias manos por primera vez y había ganado. Realmente podía convertirse en un mago de batalla.
también había conseguido un libro de texto, necesitaba repasar el material del día. Al día siguiente, Will llegó al aula y no había nadie, era hora de clase, pero el profesor no había aparecido. La única otra persona allí era esa chica de antes. Parecía que la clase había cambiado de sala y nadie se había molestado en decírselo. Will se acercó y se disculpó, preguntó si ella creía que habían cambiado el aula. Ella dijo que había estado pensando lo mismo, luego añadió, dado que era la única allí con Will, el estudiante al que el profesor y todos los demás odiaban, dedujo que era exactamente eso. Creo que estamos en el mismo bando, dijo, los Soliterios odiados combinan bien. Will encontró la frase un poco cortante, pero su tono era lo suficientemente sombrío como para parecer sincero. De cualquier manera, se alegró de hacer una amiga, dijo que era un placer conocerla, ella dijo que el placer era suyo, su nombre era Erika Glenn. Will le dijo que era su primera amiga en la academia. Erika respondió que en ese caso, era difícil evitarlo, después de todo, él apenas asistía a clases, y además de todo, era un sanade, todos decían que los sanadores eran débiles, ella misma asistía a todas las clases y era una maga de batalla, pero tampoco tenía amigos. Will pensó en eso, dejando de lado su personalidad, la discriminación contra los sanadores era profunda, en su vida pasada, lo habían reconocido demasiado rápido como para enfrentar ese tipo de cosas. Pero en una academia especializada en magia ofensiva, el prejuicio era fuerte, y estudiar allí significaba tener que luchar contra él también. Erika suspiró y preguntó por qué había venido a Schwartz. Will dijo que haber nacido sanade no era razón para mantenerse al margen de la lucha. Erika se mostró sorprendida, él dijo que tenía sus razones y le preguntó por qué había venido ella. Erika explicó que venía de una pequeña familia noble del campo, no habían nacido varones y sus padres estaban preocupados de que la línea familiar se extinguiera, pensaron que si podía hacerse un nombre como maga, tal vez podría asumir el papel de cabeza de familia. Will dijo que lo entendía, graduarse de Schwartz ciertamente haría eso posible. Erika admitió que casi no tenía talento para la magia ofensiva, por eso no podía hacer amigos, las clases eran dolorosas y era simplemente horrible, pero ahora había hecho un amigo, mientras tuviera a Will, un fracaso aún mayor que ella, no se sentiría tan insegura acerca de sus malas calificaciones. Will dijo que las cosas podrían no resultar como ella pensaba. Erika preguntó qué quería decir. Will respondió que primero necesitaban encontrar la sala donde realmente estaba ocurriendo la clase. Erika decidió seguirlo. En el aula, Will anunció que habían llegado. El profesor respondió fríamente que llegaban tarde, la clase había comenzado hace mucho tiempo. Will se disculpó explicando que no sabían del cambio de sala, el profesor no estaba interesado en excusas, y ya que Will estaba allí, le dijo que resolviera el problema en la pizarra. Erika estaba indignada, acababan de llegar como se suponía que iban a saber, y Will apenas había tenido clases todavía. Will miró la pizarra, el profesor advirtió que si lo hacía bien, el asunto se cerraría, pero si lo hacía mal, perdería puntos. Ulpis comentó que a este paso Will reprobaría en poco tiempo. Aún así, Will tomó la tiza, comenzó a escribir, la clase observó en silencio, algunos ya esperaban que fracasara, pero Will terminó, se giró hacia el profesor con el círculo mágico completo en la pizarra y preguntó qué le parecía. El profesor se sorprendió, estaba correcto, le dijo a Will que se sentara, y Ulpis soltó un jadeo de shock. Erika no podía entender cómo lo había hecho. Will regresó a su asiento con una sonrisa tranquila y siguió la lección. Después de clase, Erika corrió tras él queriendo saber cómo había resuelto el problema. Will explicó que parecía complejo, pero era solo una aplicación de los ejemplos del libro que había estudiado con antelación. Erika preguntó si había leído ese libro por su cuenta. Will confirmó que lo había leído el día anterior. El libro de texto de Schwartz era impecable, cubría todo desde lo básico hasta aplicaciones avanzadas, sin relleno, exactamente lo que esperarías de la mejor academia de magia. Solo leerlo era suficiente. Además, siempre se le había dado bien la teoría, y el razonamiento que arrastraba de su vida pasada le ayudaba mucho cuando se trataba de entender la magia ofensiva. Terminó quedándose hasta tarde, pero fue divertido. A Erika se le cayó la mandíbula, el material era demasiado denso para absorberlo sin un profesor, y ella había pensado que Will era el estudiante más débil de la clase. Si él estaba a ese nivel donde quedaba ella, le pidió que no la dejara atrás. Will puso una mano en su hombro y dijo que estaba bien, le enseñaría todo lo que no entendiera, eran amigos después de todo. Erika le agradeció. Will pensó para sí mismo que no había venido a Schwartz para hacer amigos, pero tener a Erika cerca habría posibilidades, así que le dijo que necesitaba un favor a cambio. Las clases no eran solo teoría, la siguiente era magia ofensiva general, que era exactamente por lo que había fracasado y había sido expulsado de todas las clases antes. Ahora podía manejarlo, incluso había vencido a Ulpis, pero la magia ofensiva general todavía estaba fuera de su alcance. Tenía un plan y necesitaba su ayuda. Explicó la diferencia. La magia ofensiva general usaba fórmulas que ya habían sido analizadas y estructuradas, accesibles para cualquiera que las aprendiera. La magia única, en cambio, era creada dentro del usuario y solo funcionaba para esa persona específica. Schwartz tenía clases separadas para cada una. Para la magia única, no había una sola respuesta correcta, y allí podía arreglárselas usando su magia de curación ofensiva, pero para la magia ofensiva general, sin lanzar el hechizo, no había manera de aprobar. El profesor lo confirmó claramente. Will podría haberlo hecho bien en la parte escrita,
pero la parte práctica era otra historia. Si no lanzaba magia ofensiva, reprobaría. La tarea era simple, darle al objetivo con una bola de fuego, el más básico de todos los hechizos. Sin eso, podía olvidarse de avanzar o graduarse. El profesor sospechaba que Will había usado magia de curación en el combate simulado, y la historia de que los movimientos mejoraban después de curarse incluso tenía algo de sentido, pero la magia ofensiva general era algo completamente diferente. Alguien tan incompetente como él debería simplemente salir de la clase. Entonces el profesor notó algo. Will estaba sonriendo, y había fuego en la palma de su mano. Will sintió una tranquila satisfacción. El profesor no lo había notado. El día anterior, cuando estaba con Erika, Will le había pedido que creara una bola de fuego usando magia ofensiva general, almacenó el hechizo dentro de una cola de salamandra, y escondió la cola en su propia mano mientras la curó para que no se quemara. Erika quiso saber si eso era siquiera posible para un Sanede, y quién demonios era Will. Un momento antes de liberar el hechizo, Will usó magia de curación para activar la carga de llama almacenada dentro de la cola de salamandra. Para cualquiera que observara desde fuera, parecía que se había conjurado una bola de fuego justo allí en la palma de su mano. El proyectil voló recto y quemó el muñeco de entrenamiento. Will se giró hacia el profesor con una sonrisa tranquila y preguntó qué le parecía. El profesor se quedó mirando un momento. Esa era definitivamente la llama de un hechizo estándar. El chico podría haberlo aprendido realmente. Will aprobó. Pudo volver a la fila. A Erika se le cayó la mandíbula. Ulpis rechinó los dientes. Más tarde, en el aula, Ulpis fue directo al grano. ¿Qué estaba pasando aquí? El profesor dijo que también le gustaría saberlo. Ulpis no estaba interesado en explicaciones. Un Sanede se había atrevido a desafiarlo, y no iba a soportar compartir clase con ese tipo. Si era necesario, se lo diría a su padre, y toda la clase se acabaría. El profesor intentó razonar que era demasiado. Ulpis lo interrumpió. Usara los medios que fueran necesarios, pero que sacara a ese tipo de su vista. Ulpis se fue. El profesor se quedó solo en la habitación, pensando, intentar algo fuera de clase era arriesgado. Si lo atrapaban, no sería lo mismo que algún niño rico malcriado abusando de su posición, pero a veces hay que correr riesgos para proteger la propia posición. Un mero Sanede actuando como si fuera el dueño del lugar, y todavía ni siquiera sabía lo que tramaban los otros profesores. No iba a dejar que ese chico arruinara su vida. Tendría que ocuparse de él personalmente. Después de la escuela, en el campo de entrenamiento, el profesor fue directo al grano. Supuso que Will se sentía bastante orgulloso de sí mismo, y eso no era un cumplido. Había faltado a varias clases desde que comenzó la inscripción. ¿Cómo planeaba compensarlo? Will pensó en restregarle en la cara que las ausencias eran culpa del propio profesor, pero decidió que no valía la pena. Explicó que le había pedido a un compañero el material perdido y había estudiado por su cuenta para cubrir todo. No había ningún problema. El profesor no se movió. En casos de ausencia, las lecciones complementarias eran obligatorias, y el contenido lo decidía el instructor a cargo. Sería una batalla simulada contra él personalmente. Will tardó un segundo en procesarlo. Un profesor peleando contra un estudiante. El profesor dijo que le daría una ventaja, considerando la diferencia en habilidad. Con solo dar un solo golpe sería suficiente para aprobar. Ya que estaba siendo tan generoso, no había razón para huir. Lo que el profesor no dijo en voz alta era lo que estaba pensando. Con esa magia, los ataques del chico nunca se acercarían. Todo lo que tenía que hacer era golpearlo hasta que entendiera la diferencia de fuerza. Entonces escucharía lo que tuviera que decir. Will aceptó. Lo haría. El profesor sonrió y activó su magia. Will había visto esa magia una vez antes. Era la que levantaba el suelo. Esquivó rápidamente, pero un golpe vino también desde arriba. Se agachó, y el siguiente vino desde abajo otra vez. El profesor preguntó con desprecio si correr era todo lo que sabía hacer. Will se enderezó, analizando la situación. A diferencia de la magia de creación, este estilo manipulaba el propio suelo existente, por eso era tan rápido, y el rango de ángulos de ataque era enorme, pero no era imposible de evitar. Saltó, esquivó los golpes y avanzó. El profesor activó otro círculo mágico en el suelo, levantando muros a ambos lados de Will para atraparlo entre ellos. Sonrió. Will usó los muros como palanca y saltó sobre ellos, acercándose con su arma en la mano. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para dar un golpe, el profesor se convirtió en piedra. Will retrocedió de las púas. El profesor dijo que el chico era débil, ni siquiera podía atravesar su forma absoluta con ese nivel de poder. Nunca había oído hablar de un Sanede que usara magia de curación para atacar, pero era solo una imitación barata. Querer ser un mago de batalla con una magia tan patética era casi ridículo. Will respondió con calma. A través de la magia de curación, había estudiado el cuerpo humano en profundidad, y aprendido que los humanos generalmente viven mientras contienen inconscientemente su propia fuerza. La razón era simple, el cuerpo no puede soportar su propio poder total. Si alguien intentara ejercer una fuerza más allá de ese límite, su propio cuerpo se rompería. El profesor respondió con desprecio. Will solo estaba tratando de darle una lección porque no podía ganar contra la magia ofensiva. Will respondió con calma que de cualquier manera, incluso eliminando el limitador para liberar más fuerza, el cuerpo resultaría dañado. Pero él era un Sanede, no importaba si se le rompía el brazo. El profesor quedó desprevenido. Will se acercó con una sonrisa torcida diciendo que odiaba el dolor, pero podía curarse en el acto, así que lo probaran en ese momento. Se movió con toda su fuerza,
el golpe dio de lleno y las gafas del profesor salieron volando por los aires. Will dijo que no era una buena idea decidir los límites de un estudiante de manera arbitraria. Había aprendido eso cuando la profesora Verónica sugirió usar la magia de curación ofensivamente, y no había nada más tonto que declarar algo imposible. Podía volverse mucho más fuerte, pero antes de que pudiera terminar la frase, Will se giró bruscamente y esquivó un golpe que venía del profesor. Se enfrentaron cara a cara. El profesor sostenía sus propias gafas, visiblemente furioso. Will dijo que supuso que el profesor aprobaría si daba solo un golpe. El profesor le dijo que se callara, no había testigos cerca. Admitir que había recibido un puñetazo de un Sanede era algo que no podía aceptar, y lanzó una ráfaga de piedras. Will comentó que liberar el limitador no era solo para dar puñetazos. Clavó el pie en el suelo y se lanzó hacia el profesor a una velocidad absurda. El profesor apenas tuvo tiempo de procesarlo. El muro de piedra no se estaba levantando lo suficientemente rápido. Cerró los ojos con fuerza, luego miró hacia un lado, tratando de averiguar si el movimiento se había detenido, pero no podía moverse. Los golpes seguían llegando, y el tiempo parecía haberse ralentizado a su alrededor. Suplicó mentalmente que Will se detuviera. El dolor era insoportable, mucho peor que ser golpeado a velocidad normal. No podía escapar, ni siquiera podía gritar, solo suplicaba en silencio que terminara. Entonces fue lanzado hacia atrás, su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Will se acercó y dijo que para él, solo había sido un instante. El profesor, todavía en el suelo, exigió que Will explicara lo que había hecho. Will respondió que a diferencia del profesor, podía explicarlo perfectamente. En el momento exacto en que el puñetazo aterrizó, había activado la mejora sensorial en sí mismo, originalmente un hechizo de curación para personas con visión y audición deterioradas. Al llevar su velocidad de reacción a un nivel extremo, sus sentidos se volvieron absurdamente agudos, haciendo que un segundo se sintiera como docenas de momentos separados. Había querido saber cuánto dolía recibir un golpe en ese estado, luego preguntó si había aprobado la lección. El profesor dijo que sí. Will añadió una cosa más, sabía que sería difícil deshacerse de prejuicios profundamente arraigados, pero si el profesor seguía por ese camino, se aseguraría de que el hombre conociera bien exactamente qué tipo de dolor era capaz de sentir su propio cuerpo. Todo lo que quería era asistir a clases sin ser molestado por otros estudiantes. ¿Podría el profesor garantizar eso? Más tarde, en los pasillos de la Academia Schwartz, el profesor caminaba solo, todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Siempre había creído que los sanadores eran débiles, sin habilidad de combate, destinados a obedecer a los magos ofensivos. Pero Will era diferente, no solo tenía habilidad para la lucha, tenía verdadera intención de matar. Ulpis apareció y preguntó si la lección había terminado, comentando que Will estaba un paso más cerca de la expulsión. El profesor le dijo que se callara y que dejara de meterse con Will. Pensar en él como un simple Sanede era un error que Ulpis no podía permitirse cometer. Ulpis dijo que eso no era lo que quería oír, y le recordó que si le contaba todo a su padre, el profesor sabía lo que pasaría. El profesor le dijo que adelante, lo hiciera. Hizo una pausa, pensó un segundo, luego añadió, si Ulpis fuera a su padre por esto, había una buena posibilidad de que fuera él quien fuera expulsado, no Will. En lugar de que la familia Omen hiciera su movimiento como se esperaba, parecía que Will sería quien extendiera sus garras en el futuro. Ulpis se quedó solo en el pasillo, golpeó la pared con el puño por la frustración, maldiciendo la situación que se cerraba a su alrededor. Unos días después en clase, Will bostezó. Las cosas estaban bastante tranquilas. El profesor aparentemente había hablado con Ulpis porque a veces lo miraba con resentimiento, pero nunca hizo nada. Eso permitió que Will se concentrara en sus estudios, aunque no era suficiente. Para cambiar el futuro de la humanidad, necesitaba volverse mucho más fuerte. La idea de usar la magia de curación para el refuerzo físico era sólida, pero lo que estaba haciendo era básicamente solo golpear y patear a través de la fuerza bruta. La mejora sensorial funcionaba para la intimidación, pero comparado con la versatilidad de un mago de batalla, todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Necesitaba pensar en nuevos enfoques. Llamó a Verónica. Ella dijo que antes que nada, quería decirle algo. Will preguntó qué era. La profesora dijo que lo había hecho bien. Se había convertido en un gran tema entre el profesorado. Para un Sanede, seguir el ritmo de las clases en Schwartz era todo un logro. Aunque la mayoría parecía bastante disgustada por ello, Will pensó que podría haberlo adivinado. Preguntó si ella estaba ocultando el hecho de que había sido ella quien lo había aconsejado. Verónica dijo que no, simplemente no había tenido la oportunidad de decirles nada a los otros profesores. Will se dio cuenta de que ella también era una especie de forastera entre sus colegas. Aún así, dijo que era un alivio. Todo había sido gracias a sus consejos, y se habría sentido terrible si sus acciones la hubieran puesto en una mala posición. Verónica respondió que a ella no le importaba, así que no necesitaba preocuparse, y además, estaba agradecida. Como había dicho antes, debido a la naturaleza de los espíritus de los sanadores, ninguno de ellos pensaría en poner esa teoría en práctica. Entonces desenvainó su espada, dijo que sentía curiosidad por ver cómo era realmente un Sanede de combate. Will preguntó qué estaba haciendo. Verónica respondió que quería evaluar su estado actual, ya que él quería consejos sobre cómo volverse más fuerte. Will dijo que pelear contra ella era demasiado. Ella respondió que no hay descansos en el campo de batalla y se lanzó hacia él. Will quedó desprevenido y retrocedió.
pero logró bloquear el golpe con una daga. La fuerza de Verónica comenzó a superarlo, siguió presionando, golpe tras golpe, incluso con su velocidad de reacción amplificada por magia, Will apenas podía seguirle el ritmo. De cerca, estaba claro que no era solo velocidad. Sus movimientos eran refinados, calculados para desatar una ráfaga implacable. Forzar a su cuerpo a seguir el ritmo solo con refuerzo físico tenía sus límites. Tenía una oportunidad, la velocidad que aún no le había mostrado. Necesitaba tomar desprevenida a Verónica. Concentró fuerza en su pie y fue por una estecade. Verónica se sorprendió, pero movió su espada con precisión, desvió el golpe, se agachó y cortó la hoja de su arma. Will la miró sorprendido mientras la espada caía al suelo, exhaló lentamente. Verónica envainó su espada y dijo que estaba impresionada, no esperaba que la obligara a usar su espada mágica. Will dijo que ella apenas había sudado. Ella respondió que había asumido que él solo sería un Sanede peleando como un mago de batalla, pero tenía habilidades que lo ponían en una clase diferente, alguien genuinamente talentoso. Will le agradeció. La profesora añadió que le gustaba la ambición, y que tenía razón, el esfuerzo físico puro no era suficiente. Will dijo que no importaba cuánto superara los límites de su cuerpo, había un techo en lo que podía hacer. Verónica respondió que una espada no solo sirve para golpear, puedes tocar, puede ser arrojada, tenían que haber otras formas de usar lo que tenía. Will dijo que nada había funcionado hasta ahora. Ella continuó. Probablemente le faltaba experiencia real de combate, necesitaba la sensación de la batalla real para dar forma a sus ideas. Le preguntó si no había notado algo durante su pelea recién. Will preguntó si debería seguir entrenando con ella. Verónica dijo que no era mala idea, pero que casualmente, habría un ejercicio de entrenamiento próximamente. Will pensó en ello. Algo similar había existido en su vida pasada también, el ejercicio de entrenamiento conjunto entre las tres escuelas, la Academia de Magia Ofensiva Schwartz, la Academia de Magia de Curación Heilig y la Academia de Espada Silverne. Los estudiantes de cada escuela formarían grupos y llevarían a cabo misiones de subyugación reales. No había participado cuando estaba en Heilig, pero en esta vida, derribaría monstruos y cambiaría el futuro que conocía. Sería su primera cacería real. Verónica lo miró fijamente sin reaccionar por un momento, luego explicó, para participar, necesitaba demostrar sus habilidades en el examen de selección de la academia. Había oído hablar de un estudiante al que llamaban prodigio entre los estudiantes de primer año de ese año. Will necesitaba apuntar al primer lugar antes de todo eso. Will preguntó cómo funcionaba el examen. Verónica explicó que los candidatos peleaban entre sí, alrededor de 100 personas se inscribían cada año, y aquellos que mostraban fuerza eran seleccionados. Will asimiló la información. Todo se reducía al combate, supuso que habría pocos candidatos dispuestos a participar por su cuenta, pero esa actitud proactiva debía ser parte del estilo de Schwartz. El pensamiento trajo recuerdos a la superficie, se preguntó qué estaría haciendo su mentor ahora. Verónica añadió que de cualquier manera, el llamado prodigio ya había superado a algunos de los profesores, alcanzar el primer lugar no sería fácil. Will supuso que el chico debía ser mejor que ese profesor, así que preguntó si ella no había conocido a este estudiante en persona. Verónica dijo que aparentemente había un profesor de por medio, así que nadie venía con preguntas. Will sintió que no era la única razón. Ella le dijo que no se preocupara, ella también ayudaría con el entrenamiento. Will le agradeció. El día del examen de selección, Will caminó pensando que el día había llegado en un abrir y cerrar de ojos, se había preparado todo lo que pudo, ahora era el momento. Una voz llamó su nombre, Will lo reconoció rápidamente, el director Alneran Goldgran. Alneran dijo que hacía tiempo y que su nieta había estado bien desde entonces, a pesar de que Will había salvado a la chica. El director lamentaba no haber podido verlo después de eso, y sabía que adaptarse a Schwartz debía haber sido difícil. Will respondió que había luchado al principio, pero ahora estaba completamente bien. Añadió que apuntaba al primer lugar en el examen. El director se rió diciendo que era impresionante. Una voz cortó el aire detrás de ellos, era un profesor, y el tono no tenía nada de amigable. Comentó que esto era una broma, este tipo quería el primer lugar. Como supervisor de entrenamiento, dijo que le encantaría darles una lección a punks como él. Will lo reconoció de inmediato. En su vida pasada, se había cruzado con este hombre, el rayo púrpura cabra, magia ofensiva que le había valido hazañas heroicas en la Gran Guerra. Personalmente, Will no guardaba buenos recuerdos de él. Cabra continuó, el combate es talento, y el entrenamiento y el esfuerzo no pueden reemplazar eso. Ser un Sanede significaba que Will no tenía ninguna posibilidad de ganar. Will lo miró con frialdad. Alneran intervino diciendo que el examen comenzaría en breve, y los resultados hablarían por sí mismos. No tenía sentido discutir allí. Cabra estuvo de acuerdo de paso, y añadió que de cualquier manera, el que se enfrentaría a Will era Sirius. Un joven de pelo blanco largo se acercó. Sirius Blue Nota sintió al director. Will pensó, así que este era el prodigio, el oponente que necesitaba derrotar para alcanzar el primer lugar. Los dos se miraron, y algo se encendió en los ojos de ambos. Alneran comentó que la sangre caliente estaba bien, pero ya era hora, deberían entrar. Todos caminaron hacia la arena. Los otros estudiantes murmuraron en las gradas mientras los participantes se alineaban en filas. Will notó a Erika entre ellos y le preguntó si participaba. Ella respondió que si no lo hacía, le cortarían la asistencia en algunas clases. Ulpis fijó a Will con una mirada cargada de ira.
Will sonrió a Erika, quien dejó claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. Alneran tomó la palabra, diciendo que estaba orgulloso de ver tantos participantes una vez más ese año, les pidió que dejaran que la pasión y el espíritu de lucha guiaran sus corazones, explicó que la ronda preliminar era un combate de supervivencia, el que durara hasta el final avanzaría al evento principal. Will calculó los números en su cabeza, 100 personas en un campo de batalla, mucha gente. Alneram anticipó la reacción y les dijo que no se preocuparan por los números, luego levantó su bastón, un enorme portal se abrió bajo los pies de todos, el suelo se convirtió en un cielo estrellado, los estudiantes miraron a su alrededor sin poder entender lo que estaba pasando. Alneram anunció que allá iban. Will apareció en medio de un bosque, reconoció el lugar, debía ser el que estaba detrás de la academia, una voz sonó cerca preguntando si podía oír, la teletransportación había dispersado a cada uno por su cuenta, debían evitar enemigos fuertes y cooperar con cualquiera que conocieran, las posiciones iniciales dependían de la suerte. Will murmuró que un hechizo capaz de teletransportar a 100 personas a la vez era simplemente absurdo. El director ignoró el comentario y declaró que el examen de selección había comenzado. Will saltó de inmediato, aterrizando en la cima de una rama, comprimió su presencia al mínimo, suprimiendo sus signos vitales para no ser detectado, pero cuando miró hacia atrás, ya había 3 estudiantes peleando entre sí cerca, uno de ellos ordenó a su golem que avanzara, una chica corrió hacia los dos con un martillo mágico en la mano, un tercero, rubio, desató una ventisca y congeló a ambos en su lugar. Will observó todo cuidadosamente, era una buena oportunidad para estudiar una variedad de hechizos ofensivos, sería un desperdicio mantenerse a la defensiva solo tratando de pasar la prueba, y además, quería probar algunas cosas él mismo. El chico del golem derrotó a los otros dos, celebró en voz alta diciendo que todos debían haber visto lo fuerte que era su golem. Will apareció detrás de él antes de que terminara la frase, lo agarró de la cabeza firmemente y activó el hechizo de alteración de la conciencia. El chico se desmayó en el acto. Will lo miró por un segundo, la técnica manipulaba el flujo de la vida para forzar al oponente a perder el conocimiento, requería contacto directo con la cabeza, por lo que era difícil de usar sin una clara diferencia de poder, pero neutralizaba sin causar ninguna lesión. La profesora Verónica estaría contenta. Se giró y esquivó una serie de cuchillos que cortaron el aire hacia él, incrustándose en el suelo a su alrededor. Will suspiró. Ulpis, nunca aprendes. El noble dijo que no sabía de qué hablaba, que solo quería pasar el examen, y que iba a usar todo lo que tenía para hacerlo. Los dos compañeros detrás de Ulpis se movieron juntos. Ulpis conjuró cuchillos con sus fórmulas mágicas, el segundo recubrió las hojas con veneno, el tercero replicó todo con sombras, multiplicando los cuchillos envenenados varias veces. Ulpis advirtió que los cuchillos perforarían la piel al más mínimo contacto, en esa cantidad, no importaba lo rápido que fuera Will, no podría esquivarlos todos. Las cuchillas fueron lanzadas, Will calculó rápidamente, podía neutralizar el veneno con magia de curación, pero recibir rasguños de todo eso, incluso con refuerzo físico, iba a ser un problema. Activó el hechizo de curación en su mano, entonces algo se arrojó frente a él, el golem bloqueó todo, absorbiendo los cuchillos como un escudo. Ulpis no entendía, el golem pertenecía al chico que Will había noqueado. Will dedujo lo que había pasado, la magia de curación normalmente solo funciona en seres vivos, pero el golem operaba a través de un mecanismo alimentado por la sangre del invocador, no podía controlarlo con precisión, pero inyectando fuerza vital, podía dirigirlo lo suficiente. El golem avanzó hacia el grupo, le dio un puñetazo limpio a uno de los subordinados y se sentó encima del otro. Ulpis se quejó de que sus hombres habían sido derrotados tan fácilmente. Will ya estaba frente a él, lo agarró de la cara con una mano. Buenas noches. Ulpis se desmayó. En otra parte del bosque, se enfrentaba a un hechizo de agua. Will observó desde la distancia, satisfecho, el refuerzo físico lo limitaba al combate cuerpo a cuerpo, pero el golem cubría exactamente esa debilidad, y todavía había tiempo para estudiar los hechizos de los otros estudiantes. Entonces se formó un huracán en una esquina del bosque. Will frunció el ceño. ¿Qué era eso ahora? La ráfaga vino hacia ellos, Will saltó para esquivar, y el ciclón arrasó con todo. El golem y los estudiantes cercanos fueron derribados todos a la vez. Cuando Will aterrizó, miró a un lado, alguien se acercaba, era Sirius, exactamente como Will había esperado, habilidad impresionante, alguien que no sería fácil de vencer. Will todavía estaba sopesando si valía la pena probar eso cuando la voz del director cortó el aire. Suficiente esfuerzo, las preliminares habían terminado, y los 4 habían pasado, el evento principal sería al día siguiente en la arena. Por ahora, podían cuidar de sí mismos, el hechizo de teletransporte se activaría en momentos. Will observó a su rival desde la distancia, Sirius hizo lo mismo, sosteniendo su mirada sin apartarla, hasta que desapareció junto con los demás. Will tampoco podía esperar al día siguiente. De vuelta en su habitación del dormitorio, abrió su diario y escribió algunas cosas, lo que podía hacer antes del evento principal, en lo que necesitaba pensar. La noche estaba tranquila,
afuera en el pasillo, no tanto, unos cuantos nobles murmuraban entre ellos, ese tipo era demasiado fuerte, e incluso había curado a todos los que habían sido noqueados, ¿no era eso suficiente para hacerlos rendirse? Ulpis les dijo a los dos que se callaran, ellos venían de familias débiles, así que no entendían, las enseñanzas de la familia Omen eran claras, los sanadores no tenían lugar entre los verdaderos magos, si alguien se enteraba de que él estaba siendo retenido por un Sanede, ¿qué diría su padre? Los otros dos intercambiaron una mirada, dijeron que él podía hacer lo que quisiera, pero ellos no iban a salir lastimados por eso nunca más, y se fueron por el pasillo sin mirar atrás. Ulpis se quedó allí, la ira bullendo, no necesitaba magia para deshacerse de Will. En su habitación, Will estaba estudiando como siempre cuando llamaron a la puerta, demasiado tarde para una visita normal, sintió que algo andaba mal antes incluso de abrirla, era Ulpis, le deseó una buena tarde con una sonrisa, y le preguntó si no le parecía que la luna se veía hermosa esta noche. Will fue directo al grano, ¿qué estaba planeando? El noble respondió que solo quería una conversación pacífica, dijo con una honestidad casi relajada, que odiaba a los sanadores, y que ya había hecho bastante para que Will fuera expulsado de la academia. Will pensó que había neutralizado la mayor parte. Ulpis dijo que estaba cansado de dar vueltas, el mensaje era simple, Will debería irse de Schwartz. Will dijo que al menos respetaba la honestidad, pero quería entender por qué ponía tanto esfuerzo en hacerlo el villano. Ulpis respondió que no necesitaba una razón para maltratar a los sanadores, no era diferente en la familia Omen, cualquier persona nacida Sanede era enviada a la sucursal remota, el hermano mayor de Ulpis era uno de ellos, incluso cuando la gente se burlaba de él, el tipo solo se reía, un mago ofensivo y un patético Sanede eran cosas completamente diferentes. Will dijo que esas eran enseñanzas profundamente arraigadas para una familia tan prestigiosa, Ulpis estuvo de acuerdo, sin ironía, y que era exactamente por eso que Will debería irse de Schwartz, ese no era lugar para sanadores. Will preguntó si Ulpis realmente pensaba que él iba a decir que sí, Ulpis dijo que lo haría decir que sí, había una familia que Will querría proteger, ¿no es así? Los sirvientes de afuera ya habían investigado, Will había crecido con su hermana en una aldea remota, debía extrañarla bastante, si Ulpis daba las instrucciones correctas, ¿qué pasaría con ella? Dejó la pregunta en el aire, luego se acercó y preguntó si lo había convencido ahora. Will dijo que sí. Ulpis le dijo que fuera a empacar sus cosas de inmediato, fue entonces cuando sintió que le agarraban el cuello, Will lo arrojó hacia atrás y le torció el brazo en una posición que no dejaba salida, Ulpis le suplicó que se detuviera, le iba a romper el brazo, Will dijo que ya había tomado su decisión, el crujido llegó, Ulpis comenzó a respirar entre jadeos, su voz salía en fragmentos, si se presentaba con un brazo roto así, la academia no se quedaría callada, tampoco el padre de Will. Will dijo que estaba bien y curó el brazo, Ulpis se dio cuenta de lo que había pasado y miró hacia arriba, confundido y aliviado por un segundo, hasta el siguiente crujido, Will se lo había vuelto a romper. Dijo que lo curaría y lo rompería de nuevo, tantas veces como fuera necesario, hasta que Ulpis le pidiera que se detuviera. Ulpis se lo pidió, Will soltó su brazo y habló con calma, ir tras él era una cosa, eso podía manejarlo, pero si Ulpis comenzaba a ir tras su hermana, nunca lo dejaría pasar. Así que era mejor que el noble suplicara sinceramente desde el fondo de su corazón, mientras Will todavía solo estaba rompiendo su espíritu. Ulpis se quedó en el suelo, tratando de entender lo que acababa de pasar, un demonio con cara de Sanede, nunca debería haberse involucrado con ese tipo, porque lo que le espera es algo peor que la muerte. Y así pasa la noche, el protagonista le dice a Ulpis que no olvide la promesa, no volver a ponerle una mano encima nunca más. Will se estira en su habitación y piensa que, honestamente, eso fue un poco refrescante, pero ahora va a dormir hasta que llegue el día siguiente. Unas horas más tarde, el evento principal finalmente comienza, Alneram lo toma todo con calma desde su asiento, Bode y Verónica se instalan cerca, Will observa la situación y piensa que los cuatro que superaron las preliminares se enfrentarán en combates uno contra uno, aún así, no puede creer que ella realmente haya pasado, se gira y encuentra a Erika justo enfrente de él. La chica explica que construyó muros de fuego y usó esa estrategia sin tener que derrotar a nadie directamente. Will piensa en retrospectiva, los magos ofensivos huyeron desde el principio, pero ella no podría haber sobrevivido solo haciendo eso. Erika sonríe y dice que ya que son amigos, podría ir fácil con ella. Will dice que no, ella responde que ella misma superó las preliminares y ahora apunta a una alta evaluación. Un profesor anuncia el inicio de la batalla, Erika prepara un hechizo de fuego y lo lanza directamente a Will. Él bloquea con sus propios brazos, pensando que era fuego ortodoxo, ese tipo de llama puede regenerarla fácilmente, incluso se siente un poco apenado por Erika, porque solo va a tener que golpearla, pero entonces nota que algo anda mal, había algo diferente en el fuego. Erika lanza otra bola de fuego y le advierte que no ha terminado, Will esquiva hacia un lado y se da cuenta de que las llamas que lo golpearon antes todavía no se han ido, esa era la magia única de Erika, fuego con una persistencia anormal, el poder bruto es promedio, pero si sigue recibiendo golpes repetidamente, será peligroso incluso con curación. Cuando vio los muros de fuego antes, pensó que era solo una propiedad de la cola de salamandra, pero era la influencia de Erika, ahora entiende, cómo creó barreras tan difíciles de romper, y en cierto modo, eso refleja su personalidad obstinada perfectamente. La multitud se vuelve loca,
Todos gritan que es buena y que va a derribar al Sanede. Erika se pregunta por un momento si realmente puede vencer a Will, pero rápidamente aparta el pensamiento. Ella también superó las preliminares, le dice que es hora de rendirse. Will dice que está bien, que estaba a punto de contraatacar, se cura la mano mientras habla. Erika activa otro hechizo, declarando que es hora de asegurarse. Will esboza una sonrisa, si las llamas no desaparecen, las usará para atacar. Erika observa cómo las llamas envuelven sus puños. Will se mueve hacia ella, la chica extiende las manos y dice que se rinde, se cae de rodillas. El ganador es anunciado. Will piensa que incluso después de ganar, los sanadores todavía no reciben ningún respeto. La multitud le grita a Erika que no se rinda así si todavía se llama a sí misma maga ofensiva. Erika mira a la multitud y dice que la estaban animando hace un momento, lo siente por eso. Will la ayuda a levantarse y le dice que no se preocupe, piensa que peleó bien, tiene buenas posibilidades de pasar. Sus ojos se iluminan, pero Bode aparece detrás de ella y corta el momento en seco. Ya que estamos en ello, dice, los sanadores son basura inútil, rendirse ante la basura la convierte en algo peor que la basura. Claramente ha fallado, así que debería irse. Will pregunta si esa forma de hablar no es un poco inapropiada para los estudiantes. Bode responde que él es el supervisor del campo de batalla, y que si los participantes muestran un nivel bajo, pero ya se está alejando mientras habla. Dejando el pensamiento inconcluso, lanza por encima del hombro que parece que solo una persona va a avanzar. Sirius aparece detrás de Will y le habla. Will se pregunta cuándo llegó, y piensa que este tipo también sabe hablar. Quiere saber si Sirius piensa igual que el profesor Bode. Sirius responde que al final, la fuerza lo es todo, y que el profesor Bode tenía razón, porque él es fuerte. Will dice que lo entiende, pero Sirius añade que tampoco cree que Will sea débil, así que será mejor que tenga razón en eso. Will lo observa con una mirada seria. Sirius Blue Note, en su vida pasada, Will había oído hablar de un mago ofensivo absurdamente poderoso, de su misma edad, operando en la frontera norte. El viento que creaba destruía todo a su paso, reduciéndolo todo a la nada, y en el combate final entre los dos, Will fue quien ganó. Will dice que, a juzgar por la actitud del profesor Bode, parece que no será reconocido a menos que gane, así que va a ganar. Sirius dice que lo entiende. El profesor anuncia el inicio del examen. Sirius concentra toda su energía y la lanza hacia Will. Will esquiva tirándose a un lado, se impulsa con fuerza contra el suelo y carga contra su oponente. Sirius se queda completamente quieto y lo repele con una ráfaga de viento. Will pone la mano delante para protegerse, pensando que entiende el patrón, pero no puede acercarse lo suficiente. Los dos se enfrentan. Sirius comenta que Will es rápido, lo cual es un problema. Prepara otro hechizo y libera otra ráfaga de viento. Will se da cuenta de que, a diferencia del tornado, esta ráfaga envía todo volando. Si recibe un golpe directo, será lanzado fuera de la arena. Es hora de usar eso. Toca el suelo. Un árbol brota del suelo, creciendo en segundos hasta convertirse en una estructura masiva justo frente a él. Los ojos de Erika se abren de par en par. Eso también era magia de curación. Will se había vuelto aún más fuerte. Will mantiene una sonrisa en su rostro y pregunta qué opina Verónica. Verónica mira el árbol y comienza a hablar, pero Will la interrumpe. Explica que canalizó fuerza vital en las plantas e hizo que crecieran rápidamente, aprendió sobre magia ofensiva de plantas en la librería y pensó que tal vez podría aplicarlo. Con eso, tiene varias tácticas dependiendo del tipo de planta. Entonces comienza a perder el conocimiento y cae en los brazos de Verónica. Ella le pregunta si está bien. Will lo confirma, preguntándose si había drenado su maná. El libro no decía que fuera una técnica tan pesada. Verónica dice exactamente lo que estaba pensando. Destruir es más fácil que curar. La magia de curación consume mucho más poder mágico, y recrear algo con ella es probablemente más ineficiente que usar magia ofensiva regular. Will reconoce que necesita elegir cuidadosamente cuándo usarla. Tenía el talento para la magia ofensiva y así compensar el costo, pero superó su propio límite. Del otro lado, Sirius levanta la mano y libera ráfagas de viento que parten el árbol en dos. Will analiza el patrón mientras observa, un tornado que arroja a los enemigos, una ráfaga que explota los costados, cuchillas de viento para estructuras grandes. Cualquiera que se acerque recibe el golpe del tornado, hechizos poderosos sin aberturas, exactamente lo que esperarías de un candidato principal, pero Will ya ha decidido que también se volverá más fuerte. Salta hacia Sirius. Sirius dice que no importa cuántas veces lo intente, nunca lo alcanzará. Will es enviado volando de nuevo. Aún así, una sonrisa se extiende por su rostro. Sirius no entiende, y entonces un árbol lo golpea en el hombro. Sirius no entiende lo que acaba de pasar. Will explica, el tornado protege el espacio circundante, pero no el subsuelo. La planta envía raíces a través del suelo y crecen en cualquier lugar. Sirius mira hacia adelante, sosteniendo su hombro herido. Will le pregunta si realmente le importa tanto el profesor Bode. Los dos siempre parecían completamente incompatibles. Sirius responde que Bode es fuerte y le enseña. Will replica que no necesitaría eso, él viene de una familia prestigiosa, pero Sirius explica que en su familia, la habilidad mágica lo es todo, la edad y el género no importan, el más fuerte se convierte en el líder, y todos los demás son rivales en la lucha por la sucesión. Su padre nunca le enseñó magia. Will lo entiende, y Sirius añade, por eso sigo al profesor, es el camino más directo para volverse más fuerte. Luego pregunta si han terminado porque le duele mucho el hombro. Todos quedan desprevenidos por lo casual que lo dijo.
Will mira hacia arriba con una sonrisa. Detrás de Sirius, un dragón de viento comienza a tomar forma. Sirius dice que se encargará de esto y lanza el dragón hacia el protagonista. Will reconoce la gravedad del ataque. Últimamente ha estado pensando en esto. Los magos ofensivos tienden a contenerse en los combates de entrenamiento. Es exactamente por eso que se esfuerza por pelear de verdad. Tener talento, una buena familia o un pasado difícil no hace que nadie sea mejor. Todos tienen algo, y es precisamente por eso que quiere vencer a Sirius de verdad ahora mismo. Sirius pregunta qué era eso. Will dice que solo estaba pensando en voz alta, pero ahora va a usar su mejor semilla. Las enredaderas brotan frente a él, las hojas se despliegan en el mismo instante. Will invoca el Yggdrasil, el árbol del mundo. Con todo lo que tiene, normalmente, tardaría mucho tiempo en crecer así, y forzar ese crecimiento drena mucho más poder mágico que cualquier otra planta, pero cuanto más poder pone, más poder lleva. El árbol carga hacia el dragón. El dragón parte el árbol en dos y sigue avanzando. Sirius suspira, observa los pedazos del árbol volar por el aire, entonces comienzan a brillar con la luz del sol. Sirius no entiende cómo es que todavía está en una pieza. Will explica, esta planta tiene una vitalidad absurda, incluso una sola rama puede seguir creciendo sin parar. Mientras Sirius generaba el dragón, su defensa estaba completamente abierta, y el árbol del mundo no desperdició la oportunidad. El Yggdrasil golpeó a Sirius de lleno.